no sé si ho saps, no? Però tu vas ser de la primera persona que jo li vaig dir en veu alta que era portador del VIH. Ara ho sé i m'ho has explicat alguna vegada, però en el moment que m'ho vas explicar no ho sabia. Vale, i quan m'ho vas explicar a mi i va ser tan important, com és que vas esperar 10 anys a explicar-ho amb algú? Perquè me podia la por, o sea, perquè des del dia que a mi em van fer el diagnòstic me vaig tancar molt en mi mateixa. I la por, la inseguretat i sobretot l'estigma de què em passarà, què em faran i què viuré, o sea, me se va enquistar, no? O sea, me vaig carregar a la meva motxilla que convivia amb el VIH i no vaig ser capaç de sortir d'ahí i de traure-ho. I al final ho vaig normalitzar i vaig acceptar que la meva vida a partir del diagnòstic tenia que ser així i que no tindria la possibilitat de viure certes coses a la meva vida. I sobretot perquè necessitava perdonar-me a mi mateixa, necessitava curar-me jo. Però et senties culpable? Però molt, o sigui, era un pes que tenia. I ja no tant per haver conviscut amb el VIH, sinó em sentia culpable de no dir-ho. I al final era una bola que anava creixent de soc positiu i no ho dic, perquè tinc por, per què, i al final era una bola que anava fent-se molt gran. El VIH supone un reto en la vida de las personas. Más allá de las cuestiones médicas, el estigma asociado al VIH se constituye como un verdadero desafío en el día a día. Esto es Paseos Conciencia, Salud Mental y VIH. ¿Qué pasa? ¿Que lo has olido? Sí, ya. ¿Ya ha salido el café? Acaba de salir. Huele bien. ¿Qué tal? Adelante, señorita. Ay, 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 bueno. ¿Cómo estás? Bien. Pues yo fíjate que me enteré que tenía VIH, porque claro, como no se sabía nada en aquella época, no... Yo qué sé, no sé, sería el 87, es que no lo sé. Cuando estaba con este... Porque yo hasta entonces, hasta que estuve con él, yo viví como la luna de miel de las drogas que llaman, ¿no? Exacto. Pero claro, la cosa va más, empiezo a prostituirme, este tío no me trata muy bien, que digamos. Está como tú también, De fatal. hecho, sabe que tiene el VIH y no hace, ni me lo dice, ni hace nada. Y compartimos jeringuillas, en fin. Cuando se me va la olla... Bueno, eso ya es muy actual. Sí, pero bueno, o sea, pasan unos años relativamente buenos en los que no pasa aparentemente nada, ¿no? Todo va más o menos bien. Y se me va la olla. Veíamos cosas muy raras y tal, y a mí yo eso me siento muy, pues eso, como mal por no haber como intervenido más o tomar más las riendas por ver cosas que no cuadraban nada. Y luego esto de la locura, esto que dices es interesante porque es que nadie me decía nada. O sea, ni tú cuando dices, o sea, tú veías cosas raras, claro, yo no me quiero ni imaginar las cosas que se podían... rarísimas, es que tú contabas y contabas y nosotros no dábamos crédito de lo que oíamos. Y yo ahí me he sentido fatal, porque... Al norte de Madrid, en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma, se encuentra la Facultad de Psicología. En ella vamos a encontrarnos con Alicia Baeza, investigadora y profesora con una amplia experiencia en psicología clínica atendiendo a personas con el VIH. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la salud mental de las personas con VIH? Bueno, pues yo te diría que en general es como en el resto de las personas, sobre lo que además añadimos el diagnóstico, que al final es un gran estresor, ¿no? Que supone el plantearte que incluso tu vida puede estar en riesgo, aunque luego los avances, ¿no?, nos vayan demostrando que no, pero es un miedo a perder la propia salud, y también yo diría que sobre todo asociado al estigma social que hay,
que hace que el tener un diagnóstico de VIH no sea igual que recibir otro tipo de diagnóstico. O sea que es específico del VIH esta carga del estigma. Eso es decir, todas las personas según determinados factores tienen un riesgo de tener problemas de salud mental, pero las personas con VIH tienen más riesgo, no solo por el diagnóstico, sino porque luego van a irse exponiendo a estresores de manera continua, pues por ejemplo empezar tratamientos, ¿no? O que fallen, o tener hospitalizaciones, o ¿no? que otros estresores que son continuos y constantes a lo largo de todo el proceso de vida ya que queda. Alicia, todos estos factores, ¿cómo impactan en el día a día de una persona con el VIH? Pues este estrés como crónico, ¿no? Desde el diagnóstico y mantenido en el tiempo, sobre todo asociado al estigma y al miedo a ser discriminado, normalmente hace que las personas que peor llevan, no todo el mundo, ¿no? Pero las personas que peor llevan el recibir este diagnóstico se aíslen, y entonces esto hace que al final tengan menos apoyo social y menos red social, que es tan importante para la salud mental, ¿no? Y además pues que tengan una menor autoestima, que se sientan menos capaces de asumir nuevos retos, ¿no? A lo mejor laborales o personales, viajar, hacer cosas que les aporte, y ello puede ir llevando, ¿no? Pues a entrar más en estados depresivos o a tener mucha ansiedad y terminar desarrollando problemas de salud mental con más probabilidad. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿son distintos los factores? ¿Influyen de distinta forma? Pues las mujeres que viven con VIH sí que es verdad que tienen un extra de estresores, porque muchas veces son personas que han tenido historias de vida más complicadas, por ejemplo, más abusos en la infancia o figuras cuidadores negligentes, o, ¿no? que han podido llegar a ser maltratadas con frecuencia, y además vemos muchas mujeres que antes de recibir el diagnóstico han sufrido violencia de género. Y también las mujeres tienen una carga extra, pues porque al recibir el diagnóstico muchas veces pueden tener preocupaciones por la maternidad que a lo mejor los hombres no tienen, y cargas también, mayor carga general de cuidados de mayores, de cuidados de hijos, que lo que hace es sumar y sumar más estresores a ese ya de por sí estresante situación, que sin duda las hace más vulnerables y hacen que tengan más frecuencia, en comparación con los hombres con VIH, más frecuencia de problemas de salud mental. Estamos hablando contigo, que eres psicóloga, has sido psicóloga clínica durante muchos años, has visto pacientes en la consulta. ¿Cómo se puede responder desde la psicología a estos problemas de salud mental de las personas con el VIH? Se pueden hacer muchas cosas a nivel psicológico sin necesidad de ir a una terapia psicológica, porque date cuenta que muchas personas con VIH van a tener un malestar emocional que van a poder resolver, por ejemplo, desde recursos comunitarios, ¿no? Que les van a dar, por ejemplo, información, o que les van a ayudar a gestionar el estigma. ONGs, asociaciones. ONGs, asociaciones, ¿no? A no estar tan solos, a no estar tan aislados. Entonces, eso ya son intervenciones psicológicas sin necesidad de que haya un psicólogo, o intervenciones que van en pro de la salud mental y que previenen problemas de salud mental. Y después, específicamente desde la psicología, cuando ya hay, ¿no? como un problema más, un malestar más intenso y más mantenido en el tiempo, pues tenemos también estrategias, ¿no? Y el poder sentarte a repasar un poco la historia, cómo te estás sintiendo, a darle significado a lo mejor a esa culpa que tienes o a esa vergüenza por tener VIH, pues darle como un significado diferente. También lo podemos trabajar y lo trabajamos, y es bueno para muchas personas ya lo que es en consulta, en terapia psicológica. ¿Faltan recursos, pensando en atención psicológica, en el sistema sanitario? Faltan, ya te digo, no solo para personas con VIH, hay muy pocos psicólogos, hay psiquiatras que hacen terapia, pero también hay pocos psiquiatras, es decir, que el sistema de salud mental general está en déficit, ¿no? Y no se está llegando a cubrir las necesidades de la población. Mira, está una señora ahí mirándonos. ¡Hola, cariño! ¡Saluda! ¿Cómo se llama? ¿Amparo? ¡Amparo, qué fuerte! ¡Hola, Amparo! Pues nada, vinieron del programa y nos pusimos en contacto porque buscaban un perfil de una persona gay que viviera en un contexto rural,
Y nada, me gustó la idea, me contaron más o menos cómo trabajaban y qué iba a pasar. Y les comenté que, bueno, que más allá de un chico gay, yo era un chico gay seropositivo y que me gustaría contarlo y aprovechar este momento para contar a mis vecinos y amigos del pueblo que hacía 10 años que vivía con el VIH. Mi madre encantada en participar, mis amigos también, y ya no solo mi círculo, sino todo el pueblo. Yo me llamo Jordi, tengo 36 años y soy de Benilloba. Benilloba es un pequeño pueblo que está en la provincia de Alicante, que seremos unos 500, 600 habitantes. Yo he tardado 10 años en poder verbalizar que tengo VIH. O sea, yo me lo callé, me lo metí en la mochila y durante 10 años nadie a mi alrededor lo ha sabido. ¿Por qué? Porque al final pues es el miedo de qué me dirán, qué me pasará, me van a poner la etiqueta de enfermo y tampoco quería que me trataran como tal. Durante estos 10 años yo no tenía una relación estable, o sea, tampoco he tenido relaciones esporádicas, porque tenía miedo a tener una relación y que me preguntasen y que tuviese que mentir o tener que contar cosas que tal vez supusiesen un rechazo hacia mí. Claro, yo cuando tenía que hacer un análisis o tenía que subir a una visita médica de Benilloba, yo me tenía que ir a Valencia. Y claro, yo me tenía que inventar cada vez una historia. A cada 3 o 6 meses me tenía que inventar una historia de me voy a Valencia a ver a unos amigos, o me voy a hacer un curso, o me voy a hacer cualquier historia, cada vez diferente para no repetirme las mentiras. Y claro, mentir a la gente que quieres es duro. Pepa Galindo es médica y jefa de servicio en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Valencia. Ha dedicado toda su carrera profesional a atender a personas con el VIH. ¿Tienes la sensación, Pepa, de que ahora habláis más de salud mental que hace unos años en la consulta? Sí, yo creo que sí. Siempre ha sido un tema presente porque siempre somos conscientes de que el VIH lleva asociado un estigma y este estigma hace que haya más riesgo de tener problemas de salud mental. Pero ahora estamos en un momento que a nivel poblacional, después del COVID, es un tema candente que desde luego ha afectado de forma diferente a la población y uno de los grupos poblacionales que más problemas pueden tener o más vulnerables son la gente que vive con VIH. Por eso tenemos que invertir tiempo en diagnosticar y tratar. Yo me imagino que muchas veces llega un paciente a la consulta con sintomatología muy inespecífica, ¿no? Que tienes que ir tú... ¿Cómo funciona eso? Claro, es que un paciente te puede decir, si lo conoces ya de tiempo, no suele haber demasiado problema porque muchas veces identificas cosas que te llaman la atención. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, un paciente que ha sido siempre muy cumplidor, que se ha hecho siempre las analíticas, que ha ido a recoger la medicación y que ha fallado a 2 visitas, que has tenido que llamarle, o que no ha recogido todo el tratamiento, entonces piensas que puede haber pasado algo, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que profundizar. O después pacientes que lo que te dicen es que lo están haciendo todo muy bien, que quieren quedar muy bien contigo, ¿vale? Porque es como si pasaran un examen, y después tienes que estirarles problemas que tienen, tienes que preguntarles, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas tipo que se pueden hacer, pero son preguntas muy raras para los clínicos, son preguntas muy de psicólogo, y están en las guías del EACS, en las guías españolas. ¿Tenéis herramientas para detectar? Herramientas, claro, pero son preguntas muy genéricas. Yo muchas veces les pregunto si duermen bien, que es algo de lo que se queja la mayoría de gente, o si están muy nerviosos, si tienen dificultades para hacer su vida diaria, si han tenido problemas de todo tipo, porque muchas veces los problemas de ansiedad, depresión o de insomnio pueden estar relacionados con otras cosas que les pasan en su vida, ¿no? Mucha gente tiene unas vidas muy complicadas, puede haberse quedado sin trabajo, sin vivienda, haber tenido una separación, una ruptura, y eso es lo que hay que intentar preguntar de la forma menos invasiva posible, indiscutiblemente con todo el respeto del mundo, para que realmente se puedan detectar los problemas. ¿Cómo podemos incluir la salud mental de forma sistematizada en las consultas de los y las médicos clínicas, Pepa? Bueno, aquí yo creo que lo primero que intentaría no sería solo evaluar, sino tener herramientas para, una vez evaluado, poder dirigir al paciente a algún sitio, porque el problema no es solo detectar, que lo es, indiscutiblemente, sino que el problema es que muchas veces detectas que hay un problema de salud mental y no lo podemos derivar a los psiquiatras directamente, tiene que pasar por el médico de familia.
Nosotros somos afortunados a nivel de los hospitales de Valencia Ciudad porque disponemos de un psicólogo que nos viene del Comité Antisida. Entonces, si detectamos un problema, lo derivamos al psicólogo. Y también tenemos el programa PARES, que está dirigido desde organizados de CESIDA. Que son personas con VIH. Que atienden a pacientes y que además les acompañan en su proceso de diagnóstico y tratamiento y seguimiento, que es algo muy importante y que mejora mucho, indiscutiblemente, todos los problemas de ansiedad, depresión y salud mental. Pero eso no está disponible en todos los sitios. Entonces, a nivel general, ¿qué habría que hacer? Formar a los clínicos y aprovechar también a la enfermería, que es la gran olvidada, para poder detectar estos problemas y, una vez detectado, tener unos cauces de derivación adecuados y los psicólogos y los psiquiatras preparados también para poder atender a nuestros pacientes. Hay parte de esa atención a la salud mental que se ofrece desde el Comité Antisida de Valencia, una entidad de base comunitaria, desde CESIDA, que os ayudan a responder a esas necesidades de salud mental. ¿Tienen un papel muy importante? Claro, tienen un papel fundamental. Más que, bueno, nosotros tenemos, aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia en concreto, tenemos el Comité Antisida, tenemos Abacos, tenemos Calsicova, tenemos el colectivo Lambda. Nos ayudan a realizar muchas cosas que de otra manera sería imposible. Entonces, lo que está claro es que el mundo comunitario es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para manejar estos temas de salud mental, de chemsex y otros muchos aspectos que desde luego la administración pública no está, ni el sistema sanitario está cubriendo. ¿Cómo está respondiendo la administración? ¿Es una prioridad la salud mental de las personas con el VIH? Es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que se está hablando mucho de salud mental, pero se está haciendo poco. Debería haber unos programas de salud mental mucho más potentes, porque psiquiatras y psicólogos están igual de colapsados que los médicos que estamos en los hospitales que nos dedicamos a VIH. Tenemos muchísima más tarea asistencial de la que podemos hacer y debería haber muchos más y mucha más facilidad de flujo que lo que hay en estos momentos. Sí. Sí, tenía manía persecutoria. Los vecinos de abajo me espiaban con una cámara de rayos, no sé qué coño, tódicos, que atravesaban las paredes. Y yo busqué en Google y me encontré con que la única forma de evitarlo era el aluminio. Solo aquí me sentía segura. ¿Y qué hacía ahí, Rosa? Oh, me dio por escribir. Me dio por escribir como una loca. Escribía todo lo que pasaba por mi cabeza. Todo lo que veía, todo lo que sentía, todo lo que oía. Pero sobre todo, las voces. Las voces. Que se me fuera la cabeza empezó muy poco a poco. Pues que de repente pensaba que una persona me tenía manía. Yo nunca me había pasado eso con nadie. O me enfrentaba de forma extraña con gente en situaciones que yo normalmente no me habría enfrentado así. Y en años, para mí es muy importante decir que nadie te dice nada. Esto va a más, va a más, va a más, termina en que los vecinos de abajo te persiguen. Lo que yo tenía era manía persecutoria. Tus sentidos no captan la realidad, no captan la realidad que captan otros sentidos. Pero cuando de repente te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor sí, empiezas a desconfiar de tus sentidos. Entonces, eres consciente de que no te puedes fiar de lo que estás viendo y de lo que estás oyendo, porque a lo mejor no es verdad. Bueno, estuve, parece que 3 semanas en agudos. Y luego 6 meses en un psiquiátrico, de los 2 primeros meses incomunicada. Y bueno, pues aún así yo salí y a tope de pastillas. Y yo seguía pensando que
que los locos eran el mundo, que yo estaba allí pues porque Chus y mi hermana se habían empeñado. Pero yo no estaba loca, yo lo estaba haciendo por ella, porque joder, las veía sufrir tanto que... Entonces yo salí de allí, ya el tratamiento, y seguía pensando que yo no estaba loca. En el corazón de Barcelona está ubicado uno de los principales complejos sanitarios de nuestro país, el Hospital Clínic. En el edificio contiguo, la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, hemos quedado con Jordi Blanch, uno de los psiquiatras de referencia en el ámbito del VIH en nuestro país. Jordi, año 2024. ¿Cómo está la salud mental de las personas con el VIH? Bueno, la verdad es que, claro, todo esto tiene un histórico también, ¿eh? O sea, es verdad que ahora tenemos una situación un poco peculiar, diferente, pero bueno, la salud mental siempre ha sido un tema en el ámbito del VIH, ¿no? Yo desde que llevo trabajando en este campo, mediados de los 90, pues cada época ha tenido sus problemas, ¿no?, principales. O sea, al principio, claro, la enfermedad terminal, la gente con miedo a morir, trabajabas mucho la ansiedad, la incertidumbre, temas como, bueno, en las chicas, por ejemplo, la imposibilidad de poderse quedar embarazadas en aquel momento, ¿no?, el tema de la maternidad, pérdida de la maternidad. Que luego, cuando empezaron ya la utilización de las combinaciones tipo HAART, pues surgió el problema de la lipodistrofia con algunos fármacos, eso también generaba mucho malestar, sobre todo por los aspectos de cambios físicos. Luego la preocupación por el envejecimiento, también, durante unos años también estuvimos bastante atendiendo ese tipo de demandas. Bueno, ahora más recientemente, pues sobre todo el problema del consumo de sustancias chemsex, que siempre ha habido, ¿no? En el principio de la pandemia era más la heroína, pero luego otro tipo de sustancias, y ahora el problema sobre todo tenemos con el consumo de chemsex, ¿no? Jordi, ¿cuáles son los problemas de salud mental en personas con el VIH que veis con más frecuencia en las consultas? Hay que diferenciar un poco lo que vemos de lo que realmente ocurre o es lo más prevalente. Lo que vemos más es problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, o hay mucha gente con depresión, muchas personas con problemas de consumo de sustancias. Te iba a preguntar justamente si se combinan con frecuencia también con el consumo de sustancias, con el consumo de drogas, esto que se llama patología dual. Muchas personas con diagnóstico de trastorno mental también consumen, y las personas que consumen también tienen problemas de salud mental, y evidentemente en el VIH también es habitual el consumo, sobre todo de alcohol, y luego ya algunos fenómenos más concretos como el chemsex, que también hace años que conocemos y que es un problema que está creciendo, que sobre todo afecta a personas de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero en general la asociación entre salud mental y adicciones es bastante elevada, no solo en el VIH, sino en la población general también. ¿Cuáles son los factores que específicamente para las personas con el VIH ponen en riesgo su salud mental? Bueno, la verdad es que multifactorial. Primero, ya hay personas que ya tienen unos antecedentes de problemas de salud mental antes de infectarse. Luego, el hecho de tener la enfermedad, claro, ya presupone de alguna manera una carga emocional, ¿no?, en las condiciones de tener una enfermedad crónica, los controles regulares que hay que hacer, la incertidumbre de cómo van a salir las próximas analíticas. Todo esto me genera una alteración emocional, sobre todo ansiedad y también a veces agotamiento mental. Luego, sabemos que el VIH también puede alterar el sistema nervioso central, o sea que también hay enfermedades directamente atribuibles al VIH o atribuibles a otras enfermedades que también son habituales en el VIH, sobre todo alteraciones endocrinológicas. Y luego, en cuarto o quinto lugar, serían los tratamientos antirretrovirales, que también pueden dar problemas, por ejemplo, de insomnio, pueden dar problemas de también estado de ánimo, etc. Jordi, para responder a estos problemas de salud mental, ¿cómo funcionan los psicofármacos? Bueno, en general, el problema de los psicofármacos es que, claro, tenemos que vigilar las interacciones farmacocinéticas en dos direcciones. Es decir, que tenemos que vigilar que los psicofármacos no perjudiquen la eficacia de los antirretrovirales, y eso puede estar afectada si hay interacciones farmacocinéticas. Pero por otro lado, también es una persona que necesitará un psicofármaco, y no queremos que luego, pues en la consulta de VIH, el profesional o profesional de VIH ponga en cuestión ese psicofármaco, se lo quite, es decir, pues ya tomas muchas cosas. O sea, que tenemos que buscar un fármaco que sea adecuado tanto desde el punto de vista farmacocinético como también tolerancia. Claro, un antipsicótico de una persona que necesita un antipsicótico no se lo podemos quitar. Incluso un antidepresivo, porque hay riesgo de recaídas, puede haber pues, un empeoramiento del estado de ánimo, etc. ¿Y hay sobremedicación? Probablemente hay una sobremedicación con benzodiazepinas, es decir, que se puede tratar la ansiedad y la depresión sin utilizar benzodiazepinas. Que son los ansiolíticos. Los ansiolíticos, sí, más frecuentes, sí.
pero también es verdad que hay muchas personas que necesitarían un tratamiento, ya no hablo de benzodiazepinas o ansiolíticos, sino antidepresivos, por ejemplo, que no lo están recibiendo. Recomendaciones para la vida diaria, Jordi, ¿qué puede hacer una persona para cuidar de su salud mental? Bueno, como decíamos que lo más frecuente que nos llega a las consultas son problemas de ansiedad, yo lo que aconsejo siempre es unas pautas muy sencillas de manejo de la ansiedad, que evidentemente son generalizables a toda la población. Una relajación, hay muchas técnicas que simplemente acudiendo a aplicaciones, a programas de internet, a YouTube, pues nos explican cómo hacer una relajación breve, pero hay también muchos centros cívicos, centros de yoga, en cualquier sitio donde nos pueden explicar cómo hacer una relajación. Luego, si queremos digamos, entrar más en un trabajo más cognitivo, en el sentido más psicológico, pues bueno, también evidentemente hay centros donde uno también puede, bueno, grupos de autoayuda, donde también puede recibir esta ayuda. ¿Y otros tratamientos no farmacológicos? Estoy pensando en terapias, estoy pensando también incluso en prescripción de actividades sociales. Bueno, el abordaje de la patología mental VIH sería muy parecida a la que haríamos en la población general. Aquellos activos de la comunidad, del territorio, que pueda aprovechar esa persona para mejorar su estado de ánimo, por ejemplo, mejorar una actividad vinculándose a un club deportivo, por ejemplo. Cualquier actividad, un hobby, cualquier cosa que nos motive a salir de casa, a salir de la cama, eso ya es suficiente. Y luego también tenemos la suerte de que en VIH hay mucho activismo y también hay muchos recursos propios de la comunidad VIH, ¿no? Eso también miramos de aprovecharlo, sí. Cuando di el paso de salir del armario como persona seropositiva, me di cuenta que mi historia podía ayudar a mucha gente. Me interesó mucho más el mundo asociativo respecto al VIH y vi la posibilitat de treballar en Lleida, en una entitat. Jo tinc pendent trucar-la perquè havia de vindre a fer una atenció amb tu a fer i... una atenció amb mi pel tema de buscar preservatius per, Sí, per la feina. Bueno, per la feina, però clar, jo vaig quedar una mica a veure com quedava el tema aquest de la... Vale, pues estem així, o sigui, la o sigui, unitat... no l'han volgut acceptar la unitat. No, la unitat no la programa, no podem fer la derivació PrEP. I per què no la volen...? Vale, pues perquè la unitat de moment encara no m'ha d'acceptar derivació. Encara no. La población que atendemos, principalmente aquí en la fundación, pues sí que es población migrante, en un porcentaje muy elevado, alto, sí. Bastante elevado, sobre todo pues personas que vienen de África Central, norte de África, y también mucha población latina. A lo mejor primero pasan por el servicio de detección, ¿no? Y sale el positivo. La prueba, pues eso, positiva, reactiva, entonces pues posteriormente muchas veces les ofrecemos el servicio de atención psicológica de la entidad y bueno, claro, es un impacto, sobre todo cuando es el primer diagnóstico, pues es un impacto bastante negativo en la salud mental de la persona porque tienen mucha angustia, mucha incertidumbre de qué pasará ahora, me voy a morir, ¿no? Pues como también les falta mucha información. También a veces no conocen muy bien cómo funciona todo el tema, el sistema sanitario, ¿no? El tema de las derivaciones, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, ¿no? Y también eso se les hace como un mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que las personas migrantes, pues sí que yo creo que se les complica un poquito más, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no tienen su núcleo, ¿no? Social, su núcleo familiar aquí, que a veces, aunque lo tengan aquí, pues también es complicado porque no lo quieren decir a la familia. El diagnóstico de VIH supone un desafío fundamental para el bienestar emocional de las personas. Hemos venido a Bilbao a hablar con Marta Pastor. Marta es psicóloga y dirige la ONG Bizkaisida, que trabaja con personas que se enfrentan a situaciones y condiciones de vida particularmente complejas. Marta, las entidades de base comunitaria, las ONGs, las asociaciones, sois las que en muchos casos respondéis a los problemas de las personas con VIH. ¿También a los problemas de salud mental? Sí, claro, porque en un inicio, cuando una persona recibe un diagnóstico por VIH, su salud mental se ve afectada, porque es una noticia que tienes que integrar dentro de tu vida, dentro de tu ciclo vital, dentro de tu entorno relacional, laboral, social, y entonces eso a la mayoría de las personas les cuesta un poco.
¿Cómo impacta el VIH en la salud mental de las personas, Marta? Pues eso es una pregunta muy difícil de contestar sintéticamente, porque depende mucho de qué persona tienes delante. Depende mucho de, yo considero 3 factores fundamentales. Uno es la estructura de personalidad de cada uno, como viene, digamos, de serie, ¿no? Dónde ha nacido, en qué entorno familiar o social ha crecido y, por tanto, ha construido sus herramientas, ¿no? Y su forma de ser y de afrontar, de estar en el mundo. Luego la segunda parte es qué herramientas ha aprendido a utilizar cuando le viene algo malo de frente, ¿no? Las estrategias de afrontamiento. Y luego la tercera parte es el entorno. Si tiene un ámbito relacional rico, donde percibe que tiene mucho apoyo social. ¿Y el impacto del VIH en la salud mental de las personas que llevan mucho tiempo viviendo con la infección? Estas personas llevan muchas 30, 40 años viviendo con VIH, aparte de haber recibido la extrema unción varias veces en los hospitales a lo largo de su vida, también han recibido mucho rechazo. Son supervivientes. Sobrevivieron a lo que normalmente la gente no sobrevivía y moría, ¿no? Algunas personas tuvieron la suerte de llegar a los antirretrovirales y empezar a tener que pensar en cómo vivir con esto. Han tenido que ir superando un montón de situaciones de muchísimo estrés vital. ¿Por qué el VIH tiene todo ese estigma asociado que no tienen otras infecciones? Pues mira, yo creo que por 2 cosas. Primero, porque las vías de transmisión del VIH tienen que ver con los placeres de la vida, con la sexualidad y las drogas, en un inicio de la pandemia, ¿no? Y porque en su día, como era una enfermedad mortal, pues el miedo fue un factor que fue fundamental en cómo se habló de esto. Entonces, cómo se comunica en un primer momento es fundamental porque los medios de comunicación de los años 80 potenciaron mucho la amenaza de las personas con VIH porque las señalaron de una forma muy cruel y muy distintiva, ¿no? Como aquellas personas que podían amenazar la especie humana. Había muchísima falta de información, afectó a colectivos que ya estaban estigmatizados previamente. Hombres gays, personas usuarias de drogas. A día de hoy sigue siendo predominante la tendencia a pensar que quien tiene VIH pues algo malo ha hecho, porque en su día estos colectivos eran los que transgredían la norma. El estigma promueve un escenario de soledad, de aislamiento, de miedo, de estigma internalizado, y el estigma internalizado produce muchísimos sentimientos de humillación, está muy relacionado con la depresión y esto está demostrado desde hace tiempo, sentimientos de inferioridad, ocultación que impide relacionarse con el entorno y de esa forma obtener fuente de apoyo social, provoca un estrés que va deteriorando toda la capacidad de resiliencia y claro, cuando llegamos a pensar ya en la salud mental tenemos que ubicarnos en que estamos en una interseccionalidad de estigmas, que el VIH tiene por un lado unos estigmas, pero que la salud mental también lo tiene. Aunque es verdad que está más asociado a los trastornos más severos, pero hay un estereotipo ahí de peligrosidad, ¿no? De impredecibilidad y de peligrosidad. Tiene más que ver con los trastornos más de tipo esquizofrénico y por otro lado también hay un estereotipo de falta de competencia. O sea, se percibe que las personas con problemas de salud mental no son lo suficientemente competentes para cuidarse a sí mismas, ¿no? Hola Rosa, Hola, Mar. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, ¿qué tal has estado esta semana? Bien. La verdad es que cuando no tengo dolores estoy mejor que nunca. ¿Ya has estado con menos dolores? Sí. Me alegro oír eso. Oye Rosa, y aparte de venir aquí cada 2 jueves, ¿haces alguna otra cosa? Hago un montón de cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Como qué? Como voy a la piscina de invierno 2 tardes por semana, una cosa que se llama natación salud. Y luego pues voy a bailar, pero voy a bailar a una cosa así que se hace una cosa un poco curiosa, que es bailar por la calle. ¡Qué chulada! Por la calle, con los cascos, te llega la música, te enganchas con un QR
y te plantas en el centro de Madrid y a lo mejor hay 40 personas, ves a 40 personas bailando la misma música, pero no se oye nada. El grupo de mujeres de apoyo positivo consiste en un espacio seguro donde las mujeres que viven con VIH pueden expresar sus preocupaciones y pueden ser atendidas por ayuda de otros profesionales y darse apoyo entre ellas. Es una forma de combatir la soledad y el estigma con el que viven las mujeres con VIH. La idea de crear un grupo de mujeres es principalmente porque creemos que es el grupo más invisible de personas VIH. ¿Esto qué significa? Pues un poco que las mujeres hoy en día cargan mucho con su propia responsabilidad de su propia condición de salud y se lo guardan mucho para ellas. En el Parque de la Quinta de los Molinos, uno de los jardines históricos de Madrid, nos encontramos con Javier Curto, psiquiatra especialista en el abordaje de problemas de salud mental en personas con el VIH y en el colectivo LGTBIQ+. Las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental van a su médico de cabecera, se lo explican, esperan durante determinado tiempo en largas listas de espera a veces y por fin consiguen llegar a tu consulta. ¿Cómo llegan? Pues mira, Débora, ahora mismo estamos teniendo una auténtica epidemia de problemas de salud mental, sobre todo ansiedad, depresión, insomnio, pero también llegan muchos pacientes con patología mental grave, con ideación y con conducta suicida, y muchos pacientes también con algún problema de salud mental y con algún otro trastorno adictivo. Pensando en las personas con el VIH, ¿estáis preocupados por los trastornos de salud mental más graves, los psiquiatras? Sí, vamos, claro que nos preocupan. En la consulta pues tenemos mucha experiencia pues, con personas con diagnóstico de trastornos psicóticos o con diagnósticos de trastorno bipolar, que vemos a lo largo del seguimiento la importancia, ¿no?, de abordar pues, tanto el problema de salud mental como todo lo relacionado con el VIH, con el estigma, ser capaces de darles una continuidad en el tratamiento, ofrecer además también recursos que hagan el abordaje tanto del problema de salud mental como del VIH, porque es verdad que en muchas ocasiones pues, ese tipo de usuarios pues, pueden presentar en algunos momentos pues, algunas crisis, y en esos momentos es verdad que es especialmente importante pues, tener cuidado de que no pierdan el seguimiento y que nos tengan un poco en la cabeza los diferentes referentes. Javi, ¿y el suicidio? Pues mira, afortunadamente en los últimos años la verdad es que hemos conseguido avanzar pues bastante, tanto investigaciones como intervenciones en la prevención de la conducta suicida y en la detección, ¿no?, de esos síntomas que nos pueden sugerir que alguien esté teniendo ideación suicida. Yo creo que es verdad que hemos tardado mucho tiempo, pues todos los profesionales que acompañamos a personas con VIH, en dar la importancia que tiene a este problema, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que, según algunos trabajos, el suicidio es hasta 100 veces más elevado en la población con VIH en comparación con la población general. Y además hay también aquí una serie de factores pues, que están relacionados, ¿no?, con el suicidio, pues desde también pues, la falta de apoyo social, el tener algún tipo de patología psiquiátrica previa, también el tener algún efecto secundario relacionado con la medicación antirretroviral, tener también algún tipo de comorbilidad, tener los CD4 bajitos, así que de nuevo también tenemos como una serie de elementos sobre los cuales podemos incidir. Y yo que además ahora también en el abordaje del suicidio pues necesitamos trabajar todos juntos, ¿no?, desde educación, haciendo pues promoción de la salud mental y prevención del suicidio en las escuelas, en sanidad, ¿no?, pues dando citas pronto a los usuarios, haciendo intervenciones específicas, y luego, como decía anteriormente, pues esta labor que tenemos que hacer entre todos de dar apoyo social, ¿no? En tu consulta ves perfiles de personas muy diversos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el colectivo LGTBI. ¿Tienen retos específicos para su salud mental por ser parte del colectivo? Pues mira, las personas LGTBI tenemos mayores problemas de salud mental y salud física, ¿eh? También en el caso de los problemas de salud mental pues hay más ansiedad, más depresión, más conductas suicidas, más uso de sustancias. Y muchas veces, ¿no?, pues yo acabo de preguntarse un poco con qué tiene que ver, ¿no?, esta diferencia y
parece que algunos de los factores más importantes que inciden pues tiene que ver con la discriminación que sufrimos las personas LGTB, ¿no? Pero además a lo largo de todo el ciclo vital, desde el colegio, desde el instituto, desde la universidad, luego en el trabajo, incluso pues muchas veces también si tienes que ir a alguna residencia para personas más mayores, también faltan este abordaje de las competencias culturales LGTB, ¿no? Se está hablando mucho en los medios de comunicación sobre chemsex, un fenómeno en el que se consumen sustancias psicoactivas en el contexto de encuentros sexuales entre hombres. ¿Estáis preocupados desde la psiquiatría por este fenómeno? Pues mira, en los últimos años nos hemos ido preocupando cada vez más. Es cierto que hace años pues era algo que teníamos la impresión de que era algo más anecdótico, ¿no? Que leíamos en los estudios de investigación, pero que nos daba la impresión de que los pacientes no venían a nuestras consultas. Luego, poco a poco, lo que nos dimos cuenta es que estos usuarios, estos pacientes, sí que estaban yendo a los centros comunitarios, sí que estaban yendo a lugares donde, de alguna manera, la atención era percibida pues, como más de tú a tú, de igual a igual. A las asociaciones, a las ONGs, A las asociaciones, a todo el tejido comunitario. Pero poco a poco, yo creo que en los últimos años sí que hemos ido consiguiendo desarrollar diferentes programas, adaptar un poco las intervenciones para que estos usuarios pues, consigamos que vengan un poco más a nuestras consultas, y a día de hoy pues es bastante frecuente que podamos encontrar tanto casos en urgencias, tanto casos como ingresados en algunas plantas de medicina interna, casos ingresados en psiquiatría, y en los centros de atención a las adicciones, pues sobre todo grandes ciudades como Madrid o Barcelona han tenido un pico enorme en los últimos 5 o 6 años. Hablamos de muchas vulnerabilidades. Pienso ahora en las mujeres transexuales. ¿Cuál es la situación de la salud mental de las mujeres transexuales que además viven con VIH? Pues mira, sabemos que las mujeres trans tienen mucha más ansiedad, mucha más depresión, mucho más uso de drogas que la población general, y también tienen muchas más dificultades para acceder a una vivienda, para tener acceso a una educación, para tener acceso a los recursos sanitarios. Y si nos paramos a mirar concretamente qué está ocurriendo con la salud mental de estas mujeres trans, es curioso porque ni siquiera tenemos como una gran cantidad de estudios como tenemos, por ejemplo, con hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Con lo cual tenemos mucho trabajo que hacer en investigación. Tenemos, yo creo que también una gran necesidad de que las mujeres trans se incorporen pues, a diseñar las políticas públicas, a poder diseñar estrategias de prevención, estrategias de tratamiento. Y luego yo creo que también, para poder mejorar la salud mental de las personas, de las mujeres trans, yo creo que necesitamos hacer un abordaje un poco más general, ¿no? Es decir, una educación sexual pues, para todos y todas, ¿no? Porque parte del error que tenemos en muchas ocasiones cuando intentamos mejorar la salud mental, el estigma, es que nos centramos mucho en las personas estigmatizadas, pero no nos damos cuenta de que el estigma es un proceso social en el que participamos todos y todas, ¿no? Si a ser una persona trans le agregas ser una persona migrante y tener VIH y ser trabajadora sexual, pues sube mucho los traumas que tienes que pasar, ¿no? Entonces te digo porque muchas se creen que tienen menos derechos, se creen que no pueden tener la integración social que se merecen o a tener una vida digna, de calidad, como ciudadana de primera, como cualquier otro ciudadano. Entonces la salud mental está muy afectada por estos sesgos sociales que existen hoy en día. Sí, hola, Asociación Somos, buen día. Vale. ¿Hace cuánto has tenido la conducta de la práctica de riesgo? La mayoría de las mujeres trans trabajadoras sexuales son migrantes. Entonces aquí hay una comunidad importante de mujeres trans trabajadoras sexuales que son migrantes. A veces no vas a ver una mujer trans que llena un formulario en la página web de Somos, pero la vez que le ha dado el WhatsApp, por ejemplo mi número personal, se lo ha dado a otra amiga porque necesita la atención, o porque viene una chica buscando una atención en documentación, en orientación, y lo que necesita es una atención
para medicamentos de VIH o para un control o para una analítica o porque una compañera de ella tiene VIH y no sabe y se le va a acabar la medicación y está recién llegada. Y así, pues, entonces yo creo que eso es más bonito, ¿no? Poner en valor el tejido que hacen entre ellas y que sean agentes de cambio entre ellas. Frente al Ministerio de Sanidad y al pie del Museo del Prado, visitamos el Real Jardín Botánico. En él hemos quedado para pasear con Belén González, psiquiatra y comisionada para la salud mental del Ministerio de Sanidad, para entender cómo tener en cuenta la salud mental en el desarrollo de políticas públicas. ¿Se están rompiendo los tabúes que hay en torno a la salud mental? Yo creo que hay cierto tabú que sí que se está rompiendo con respecto a la salud mental y creo que eso está muy bien, creo que hemos avanzado bastantes pasos en este sentido. Pero creo que está habiendo un problema derivado de visibilizar solamente una parte de la salud mental. El tabú que se ha roto con respecto a la salud mental es el que tiene que ver con el sufrimiento más habitual, digamos que con el que cada una de nosotras se puede identificar más fácilmente, ¿no? Un sufrimiento que tiene que ver pues, con lo diario, con el trabajo, con si tienes una situación relacional complicada, ¿no? Con cosas así como más cotidianas de la vida que nos hacen estar mal, incluso como con esta falta de esperanza o desesperación con respecto al futuro, ¿no? Pero hay otro tipo de sufrimiento psíquico, que es el sufrimiento psíquico extremo, el trastorno mental grave, que es un tabú que todavía está por romper. Y es sorprendente porque realmente la red de salud mental, la asistencia a la salud mental, prioritariamente atiende a personas con trastorno mental grave. ¿Y cómo podemos ayudar, por ejemplo, a visibilizar esos trastornos mentales más graves que muchas veces quedan escondidos? Hay una tarea esencial y es dar voz a las personas con trastorno mental grave. Hay algo esencial que tiene que ver con hacer emerger las voces que realmente están teniendo estas experiencias para que puedan contarlas y para que puedan contarlas como son y para que puedan reivindicarse como sujetos de derecho, como sujetos que también merecen estar en este mundo con todas las garantías ciudadanas como las que tiene cualquier otra persona aquí. Belén, a principios de 2024 en el Ministerio de Sanidad se ha creado un comisionado para la salud mental. Uno de sus objetivos principales es incluir la salud mental de forma transversal en todas las políticas públicas. ¿Esto en la práctica en qué se materializa? Bueno, en la práctica es una tarea enormemente difícil porque conlleva establecer una comunicación muy fluida también con otros ministerios, con otros departamentos dentro del propio Ministerio de Sanidad y intentar concienciar, influir en cómo afectan las políticas públicas, por ejemplo, políticas de vivienda, políticas de trabajo, cómo realmente estas políticas son las que están teniendo una repercusión radical en la salud mental de las personas. No limitarnos a hacer una intervención de una vez que el daño está hecho, atenderlo, sino poder ir aguas arriba, identificar cuál está siendo la causa de que las personas desarrollen sufrimiento psíquico y problemas de salud mental y parar esa causa, solucionarlo ahí. Los estudios, las investigaciones nos dicen que las personas con VIH tienen hasta el doble de riesgo de tener algún problema de salud mental que la población general. ¿A qué se debe esto, Belén? Las personas con VIH tienen una patología que de por sí ya les somete a un estigma y sobre todo a un autoestigma que es muy complicado de llevar en la vida, ¿no? Uno ya no está como estaba antes, sino que es una persona con VIH. Si se identifica con ese VIH y los demás le identifican con ese VIH y además se le asocia toda la carga de estigma que históricamente ha ido acompañando a este diagnóstico, la vida se te va a poner difícil. Entonces, eso supone un desgaste, supone una incertidumbre, supone una angustia que obviamente se va a reflejar en el sufrimiento psíquico y en eventuales problemas de salud mental más o menos concretos. Creo que es importante saber que todo esto junto, primero que te vas a morir, luego que no te vas a morir pero no te puedes tener hijos, luego que puedes tener hijos pero ya tienes más de 40, pues
y el consumo y la locura, pues hace que no hayas tenido nunca un plan de vida organizado, de forma que ahora mi vejez me amenaza como una bruja incapacitada y sola. O sea, que aparte de las cosas sueltas, todo eso al final forma una vida de soledad, sin proyecto, que no ayuda a la salud mental, o sea, que se retroalimenta. Hemos visitado Madrid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Lleida para hablar con personas expertas e intentar entender cuál es el peso del VIH en la salud mental de las personas y cuáles son los desafíos que aún están sobre la mesa. En el ámbito del VIH, el problema que tenemos sobre todo es que el acceso al sistema, a los recursos de salud mental, hay mucha variabilidad en cuanto a territorios y están muy focalizados al ámbito hospitalario. Por un lado, sensibilizar a los profesionales, a todos los profesionales, de que es una realidad y es un problema. Y por otro lado, dar herramientas para poder hacer frente a aquellos problemas que se detecten. Resaltaría algunos aspectos, sobre todo preventivos, porque creo que necesitamos trabajar mucho en el estigma a nivel social, porque al final, si la sociedad tiene menos estigma, va a discriminar menos y la propia persona, cuando reciba el diagnóstico, va a tener menos estigma internalizado o anticipado. Entonces creo que es fundamental que las campañas vayan socialmente, a nivel general, en población general, a reducir estigma, ¿no? Y discriminación contra el VIH. El estigma pivota en el miedo a poder tener algo malo, a que tú me puedas transmitir a mí algo malo, ¿no? Que me amenaza mi salud. Pero si indetectable es igual a intransmisible, si esto de verdad se supiera, si todo el mundo supiera que una persona cuando toma tratamiento al de pocos meses en un altísimo porcentaje tiene carga viral indetectable y en esos casos es imposible la transmisión, ese miedo desaparece. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar es el respeto a los derechos humanos de las personas que acuden a servicios de salud mental. Esto es poder darles un trato digno, equivalente a cualquier otro ciudadano o ciudadana, porque esto a veces no está ocurriendo. Yo creo que he tenido la sensación en los últimos años de que ha habido una cierta tendencia, ¿no?, a comparar el VIH con otros problemas médicos crónicos y yo creo que esto pues, puede generar dificultades porque en los profesionales que acompañamos a personas con VIH seguimos viendo el estigma y la repercusión pues, que tiene en cómo te relacionas contigo mismo, en cómo te relacionas con tu pareja, con tus amigos, pero insisto en que es importante que concebamos el estigma pues, como un proceso social que está anclado a otras múltiples desigualdades, ¿no? Desigualdades que tienen que ver con el género, pues con la raza, con la clase social y que hagamos este abordaje teniendo en cuenta todos estos aspectos. I quan vaig sortir de l'armari com a la meva segona eixida de l'armari com a persona VIH positiva, és que va ser molt bonic també. Al poble? Sí, al poble, perquè va ser molt guai, perquè clar, al poble no hi havia informació de què era el VIH. Allà era t'anaves a morir de sida i no hi havia més informació, ningú sabia res més. I quan vaig aparèixer jo contant en veu alta, és que la gent se va preocupar un fum, de com estàs, vale, pues ara ja sabem, entonces no és per tant, no? Perquè tens una pastilla, no? I en aquesta pastilla ja estàs bé. I dic, sí, és que és aixina. O sigui, és una enfermedad que m'acompanyarà el resto de la meva vida, tinc una pastilla que m'ajuda a viure. I ja està. I ja està. I entonces podem anar a fer-nos el vermut i no passa res, podem anar de viatge i no passa res. En cuanto al sistema de salud, a mí me ha salvado la vida varias veces. O sea, si no hubiera sido por este médico, no hubiera tenido una baja tan prolongada, me hubieran echado del curro. Si no hubiera sido por la médica esta Raquel, que me dijo a quién tiene más miedo, a la muerte o a la medicación. Me dijo a quién le tiene más miedo, a la medicación o a la muerte. Luego Luz Martín Carbonero en La Paz, la que me dijo nada más verme en la cara, anda, toma, vete a psiquiatría, pero ahora mismo.
las 2 veces que he tenido sobredosis. Me ha salvado la vida cuando estuve ingresada en el psiquiátrico. Como estaba muy loca, ni siquiera la psiquiatra te estaba segura. O sea, la medicación que me dieron era brutal. Decía que nunca le había dado tantísima pastilla a nadie. Pero la tía se la jugó y me la dio. O sea, que a mí me ha salvado la vida. Que claro que no funciona. O sea, a ver, con el presupuesto que tienen y con las ganas que tienen de que desaparezca, hacen milagros.